Dios le bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos nosotros. El Señor sea bendiciendo sus vidas, su casa, sus hogares, sus hijos. Voy a estar orando por usted, mi amado hermano y hermana que está escuchando este mensaje. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las parejas, los matrimonios, y tenemos un ejemplo en la palabra allí en el libro de Job. Vamos a empezar por ahí. Tengo algo para compartirle que el Señor me dio, una palabra para un hermano en Cristo, gloria a Dios, y para una hermana en Cristo que también está pasando sus luchas. No voy a dar sus nombres, me lo voy a reservar, pero Dios revela lo oculto y lo secreto, hermano. Dios revela todas las cosas, no hay nada oculto delante del Señor. Y si usted, hermano, anda en el temor del Señor, el Señor le va a mostrar. Anda obedeciendo su palabra, el Señor le va a mostrar. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, me presento ante ti, Padre, para darte la gloria, Señor, y para pedir que unjas mis labios, mi mente, mi corazón y todo mi ser con tu presencia, Señor, para poder darte la gloria, Señor, que mi humanidad, Señor, quede empequeñecida ante tu grandeza, Señor, porque tú eres 3 veces santo, 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 Dios mío, santo, cúbreme con tu sangre preciosa, de la cabeza hasta la planta de los pies, límpiame, hazme limpia, Señor, a través de tu sangre, perdona mis pecados conscientes e inconscientes, Señor, limpia mis ojos con colirio del cielo, úngeme, Señor, para poder testificar de tu poder, Señor, porque grandes son las maravillas que tú estás haciendo en medio nuestro. Tu mano no se ha cortado para bendecir a nadie, Señor. Tu mano sigue siendo la misma. Tu mano no se ha cortado, Señor. Tú estás dispuesto a seguir bendiciendo a los hombres, Señor. Tu mano no se ha cortado para sanar. Tu mano no se ha cortado para salvar. Tu mano no se ha cortado para redimir. Dios mío, gracias te doy, Señor, que tu favor sea en esta hora, Padre, con cada uno de mis hermanos. Unge sus cabezas, unge sus vidas con aceite fresco del cielo. Te pido esa unción para mis hermanos, la unción poderosa del Espíritu Santo que descienda sobre nuestra vida, Señor, y sobre cada hogar para limpiar, para ordenar, para santificar, para traer arrepentimiento, Padre, y convencimiento de pecado. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Para estar hablando, hermanos, de este tema sobre el matrimonio y los yugos desigual, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo la escritura que es lumbrera a nuestro camino. Dice la palabra que Job era un hombre justo. Nos cuenta la escritura allí en el capítulo 1, verso 1, que este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre, mis amados hermanos, es el hombre que toda cristiana sueña con tener. Una verdadera hija de Dios, una mujer que ame a Dios, sueña con un hombre perfecto, con un hombre recto, con un hombre temeroso de Dios, y tenía también todas esas virtudes de ser perfecto y de ser apartado del mal. Pero había muchas cosas a su alrededor que no le favorecían. Este hombre tenía hijos, tenía una esposa, tenía muchas riquezas, mis amados hermanos. Tenía siervos y siervas. Y tenía, mis amados hermanos, el temor en el Señor. Y todos los días le hacía holocaustos, le ofrecía esas ofrendas al Señor. Porque andaba en el temor del Señor diciendo, quizá mis hijos han pecado contra Dios. Así que conforme al número de sus hijos ofrecía holocaustos. O sea que él velaba por sus hijos, velaba por su familia y se los presentaba a Dios cada día, mis amados hermanos. Pero Satanás le había echado el ojo, andaba recorriendo la tierra y entonces allí el Señor le insinúa a Satanás que él era un hombre justo. Pero Satanás decidió pedir la vida de Job.
diciéndole que él estaba muy bien cuidado, estaba rodeado. Satanás reconocía que Job tenía un cerco, estaba bien cuidado. Podemos leer allí en Job en el capítulo 1, cuando el Señor le dice en el verso 8, leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Está muy bendecido Job, está muy bendecido, tiene un cerco alrededor. Ahí vemos que Satanás veía ese cerco de protección. Dice, pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ese es el deseo de Satanás, el mismo que tiene ahora. Él no ha cambiado. La maldad es la misma, el odio hacia la creación de Dios, porque ese lugar que tiene usted y que tengo yo de hijo, él nunca lo tuvo. Él siempre fue siervo, pero nunca hijo. Entonces le dijo Jehová a Satanás, he aquí que todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Vea usted que las cosas materiales, le dijo el Señor, todas las cosas que tiene están en tu mano, pero no pongas tu mano, no lo puedes tocar. Así como dice la Escritura allí en el Nuevo Testamento, que dice, el que es de Dios, el maligno no le toca. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y paciendo las asnas cerca de ellos y acometieron los sabeos, los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte esta noticia. O sea, le empezaron a venir todas las malas noticias, todas juntas. Eso que usted dice, pero ¿cómo es posible que esto me esté pasando y no te terminan de pasar una cosa que te pasa otra? No sé si te ha pasado. Dice que también aún estaba hablando cuando otro dijo, fuego de las ovejas, fuego cayó del cielo y quemó las ovejas y también a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué te parece, mi hermano y hermana? Cuando todos son malas noticias. Y que dice que también estaba hablando cuando los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. O sea, vino destrucción, vino muerte, vino robo, saqueo y también homicidios. Mataron a todos sus siervos. Dice, solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. O sea, también cayó y murieron los jóvenes. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces dice que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios. Escuche, esto es muy importante. No le atribuyó a Dios despropósito. A veces, mis amados hermanos, podemos estar diciendo, ¿y dónde estaba Dios cuando esto aconteció? Y aquí dice que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Cada situación que se le fue presentando, Job no dijo, Dios, ¿no era que me tenías con un cerco? ¿No era que me tenías cuidado? ¿Y dónde estabas, Señor, cuando mi mujer o mi marido
se fue con otra, donde apareció una Dalila por allí, mi esposo se fue con otra, ¿dónde estaba Dios? Job no le hizo ese tipo de reclamo. ¿Y dónde estaba Dios cuando mi esposo hizo un morralito, una cuentita aparte, se guardó una parte del sueldo y a mí me tiene pasando necesidad, a mí me tiene pasando hambre? ¿Es Dios, es que tú no ves acaso? ¿Es que tú no estás mirando cómo me trata? Señor, es que tú no estás mirando a que aquel me robó, que el otro me saqueó. Aquí vemos que Job no hizo ninguno de estos reclamos. Tampoco dijo, pero ¿es que no ves acaso Dios? Mira lo que han hecho, me llevaron todos los animales. ¿Y dónde estabas Dios cuando fuego cayó del cielo? No empezó a decirle todo esto. Señor, ¿por qué no detuviste el fuego? Que todo lo que me habías dado, Señor, se ha destruido. No empezó con ese tipo de quejas delante de Dios. Pero hoy en día, mis amados hermanos, este conocimiento, esta palabra no está grabada a fuego en nuestros corazones y olvidamos ser agradecidos cuando Dios nos da y cuando Dios nos quita. Cuando Dios nos da y cuando Dios nos quita. Por eso dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. En todo esto, dice, no pecó Job ni atribuyó de propósito y alabó a Dios. Dice que lo adoró. Pero ¿cuántos de nosotros, mis amados hermanos, tenemos la entereza de la fidelidad a Dios, de alabar al Señor en los momentos difíciles, de no estar quejosos, quejándonos? Y no solamente con eso, mis amados hermanos, sino que le voy a mostrar también un poquito más adelante en el mismo capítulo 2, por supuesto que Satanás, al ver que no había quebrado la voluntad de Job, no había quebrantado su voluntad para que él blasfemara contra Dios, no se conformó con haberle quitado, porque ¿qué padre no sufre? Perdió todos sus hijos, sus 10 hijos los perdió, mis amados hermanos. ¿Qué padre no sufre? Mire, si el sufrimiento es duro, si cuando una persona pierde un hijo, a veces no se puede levantar, esa persona comienza a padecer todo tipo de dificultades emocionales, desánimo, tristeza, angustia. Algunos hasta quieren cometer suicidio. He conocido personas en esa situación y el solo hecho de perder un solo hijo, cuanto más, mis amados hermanos, perder todos sus hijos, como le pasó a Job, mis amados hermanos. Entonces, no solamente eso, perdió también a todo su ganado, todos sus bueyes, todos sus animales, todo lo que tenía, mis amados hermanos. Cuando dice, vinieron los hijos de Dios a presentarse, quiero hacerle notar, mis amados hermanos, que cuando nosotros, como dice que Job se presentaba ante Dios y hacía los holocaustos cada día, hacía holocaustos delante de Dios, eso es presentarse ante Dios. Espiritualmente es que usted se está presentando ante Dios. Ahí usted lo puede ver en el versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. O sea que la blasfemia no es solamente lo que tú dices en tu boca, sino lo que murmuras desde tu corazón. Ahí también se cuenta como pecado. La queja y la murmuración es también en el corazón. Ya voy a llegar a la parte del testimonio que tengo para contarles. Gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, aquí en el capítulo 2, bueno, Satanás vemos que no se cansa, ve que Job resiste tanto dolor y tanto agravio y se queda absolutamente sin nada, que dice, bueno, pero todo tiene un precio. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Esas eran todas las virtudes, era muy virtuoso y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa.
sin causa. Vemos que sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí que él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Amados hermanos, cuando las pruebas te llegan a tu vida, hermana y hermano que estás escuchando este mensaje, escucha bien y retén la palabra en tu corazón. Las pruebas van a aumentar en este tiempo, y es más, te digo, están aumentando para el pueblo de Dios. Hablo con varias personas en consejería, mis amados, y en oración, en muchos días de ayuno, de oración, vigilia, interceder, estar con los hermanos acompañándoles en sus padecimientos. Y si tú supieras, mi amado hermano y hermana, todos los matrimonios que están con dificultades, las familias que están con dificultades, a veces no hay divorcio, pero hay yugo desigual, como es el caso de nuestro hermano Job, que aquí vemos que su mujer le dice: maldice a Dios y muérete, muérete, le deseó la muerte. ¿Cuántas mujeres y hombres impíos hay? Vea usted, mi amado hermano, que maldicen, incluso le desean la muerte a su cónyuge. Le desean la muerte a su esposa, a su esposo, les desean que desaparezca del planeta, del mapa. Planean en contra de su cónyuge, cómo destruirlo, cómo destruirla, de muchas maneras, mis amados hermanos. Les voy a contar de un testimonio, gloria al Señor, y en estos días, hace tiempo que vengo orando por esos matrimonios. Como le dije, me habían pedido que hablara con el Señor y le pidiera al Señor una respuesta. Aquí está la respuesta que el Señor me dio para uno de estos matrimonios. El Señor me reveló palabra, gloria al Señor, y me mostraba que Él tiene su plan, me mostraba que Él ya tenía su plan ejecutado, mis amados hermanos, para estos matrimonios de yugo desigual, si la persona no se arrepiente. Y para eso vamos a estar viendo allí en Ezequiel 18, muchos de esos matrimonios, déjeme que le diga, que son cristianos, pero son cristianos y cristianoides, no son cristianos realmente convertidos. Unos son cristianos y otros son cristianos solamente de nombre, de que vives pero estás muerto. Tiene nombre de que vives pero estás muerto. El Señor nos dejó dicho aquí en su palabra, gloria al Señor. Van los dos a la iglesia, pero hay uno solo que es convertido, y el otro, hermanos, ni convencido, hermanos, ni convencidos, mis amados hermanos. Tienen a Dios en su boca, como dice la palabra de Dios. Me tienen en sus labios, me honran de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así dice el Señor. Y leemos allí en Ezequiel capítulo 18, que dice: el alma que pecare morirá. Y quiero yo la muerte del impío, dice el Señor en Ezequiel 18:23. No vivirá si se apartare de sus caminos, no vivirá. Dice: mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. O sea, el Señor dice que si el impío, porque aún dice la palabra, dentro de mi casa encontré al sacerdote y al profeta impíos, los encontré dentro de mi casa, dentro de la casa de Dios. Hay matrimonios que se dicen que son cristianos, pero uno
uno solo es cristiano, uno solo es convertido, uno solo tiene a Dios en su corazón y el otro, mis amados hermanos, violencia cubre su boca, violencia cubre su vestido, maldiciones hay en su boca, maldiciones hay en sus hechos, pecado tras pecado añaden a sus vidas, mis amados hermanos, creyendo que Dios no los ve, pero Dios sí los está viendo, mis amados hermanos. Entonces, dice, todas las transgresiones que cometió, si se arrepiente, no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Por eso el Señor pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, a veces, mis amados hermanos, en esas pruebas tan duras y difíciles, cuando el cónyuge se desvía, entonces la persona que es justa y recta, el fuego de la prueba es tan fuerte, mis amados hermanos, que a veces la persona termina transgrediendo con su boca y con sus hechos y siéndole infiel a Dios. Dice, mejor me voy al mundo porque ni mi esposo me valora ni mi esposa me valora, y terminan yéndose a pecar, mis amados hermanos. Por eso, si te llegó la prueba, te llegó la dificultad, el Señor te dice, resiste. Resiste. La palabra para este tiempo es resiste. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aquí podemos ver a un Job resistiendo. Esa era la forma de soportar la prueba, porque la persona que tiene en su corazón el no fallarle a Dios, resiste y soporta la prueba, soporta hasta que el Señor le dé la salida. Bien, mi amado hermano, te voy a contar uno de los testimonios que los tengo bien visto y bien vivido. Yo estaba apoyando a una hermana hace unos años, bueno, no es de ahorita, ahora son otros los casos que hay. Esa hermana durante muchos años cuidó a su esposo, le trataba muy bien, le servía con mucho amor. Cristiana, realmente convertida al Señor, amaba a Dios de todo su corazón, una señora ya mayor. El esposo la maltrataba y la maltrataba y la maltrataba, la humillaba de tal manera, mis hermanos, que él se hacía servir la comida en la mesa y a ella no la quería ver ni soportar comiendo en la mesa. Ella comía en un rinconcito de la cocina y el Señor era el Señor de la casa. Decía, yo soy el que traigo la comida. Y aquí que me sirvan a mí primero. Él se hacía servir su banquete y si sobraba o quedaba, ella comía lo que quedaba. Y si no alcanzaba para ella, no comía. Comía la sobra, comía los restos, comía lo que hubiera, mi amado hermano. Yo lo viví con mis ojos. Mucho tiempo esa hermana llorando y sufriendo y era algo, pero que se te partía el alma, el corazón. Y resulta que era ayunar y era orar y era ayunar y era orar y la agresión no paraba, las maldiciones no paraban. Ese hombre le deseaba la muerte a la mujer continuamente, maldecía a su esposa, la maldecía. La hermana era una hermana de oración, temerosa de Dios, humilde, lloraba, esa hermana lloraba, se quebrantaba, pero seguía alabando a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, un día, mis amados hermanos, ese hombre se enfermó. Escuche usted bien, se enfermó. Y ese hombre insultaba a Dios y no quería saber nada con Dios. Pero un día, mis amados hermanos, después de muchos años la hermana padecer, ese hombre se enfermó y fue a parar al hospital. Ya en el hospital, Dios lo quebrantó, hermanos, de una manera tan impresionante que ese hombre le pidió perdón a su esposa. Tantas lágrimas que aquella mujer regó por ese hombre y por la salvación de su alma. Por eso dice la palabra, ¿qué sabes tú, mujer, si no harás salva a tu marido? ¿Qué sabes tú, hombre, si no harás salva a tu mujer? A veces, hermanos, hay que soportar hasta que el Señor, como dice la palabra, hasta que la muerte los separe.
Así dice la escritura, es Dios los unió y son una sola carne. Y es hasta que la muerte los separe, porque mientras vive ese esposo o esa esposa, si se casa con otra, dice Lucas 16:18, ella con otro o él contra, mientras vive su cónyuge, dice que será llamada adúltera, que la persona adultera. Por eso, mis amados hermanos, hay que clamar y orar por si ese hombre o esa mujer se convierte al Señor. Ahora les voy a pasar a contar la palabra que el Señor me ministró hace unos días para uno de estos matrimonios. Gloria a Dios que estamos en oración y en consejería con ellos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces resulta, mis amados hermanos, que ese hombre se enfermó de tal manera que ya estaba en la cama, había entrado en un coma diabético, parecía que le iban a cortar una pierna. Este hombre le pide perdón. La hermana le pide perdón primero, ella le pide perdón a él y él le pide perdón a ella y dijo, perdóname, le dijo la hermana llorando, empezó a sentir un gran quebrantamiento del Espíritu Santo. Y ella, que era la agraviada, que era la que estaba padeciendo el agravio, los insultos y las maldiciones, le dijo, perdóname si yo he sido de tropiezo para ti, perdóname. Y ella lo servía como a un señor, les estoy diciendo, yo lo vi, hermanos, visitaba a esta hermana a su casa. Entonces, mis amados, resulta que ella le pide perdón y él dice, no, perdóname tú a mí, porque yo todo lo que te he hecho, todo lo que te he dicho. Mis amados hermanos, en una semana que ese hombre estaba internado, la hermana iba, lo cuidaba y todo, mis amados hermanos, ese hombre se agravó después y él se entregó al Señor. Se agravó para morir, mis amados hermanos. Se agravó para morir. Se estaba orando por él, por si el Señor hacía el milagro, pero ahí se reconcilió con Cristo y ahí mismo partió con el Señor y esa hermana fue libre, mis amados hermanos. Fue viuda, quedó viuda y siempre amando al Señor, consagrada al Señor, hermanos. Hasta ahí el testimonio de esta hermana, gloria al Señor. Ella me ayudó mucho también a mí en mis comienzos cuando me volví al Señor. Bendito sea el Señor, aleluya, porque era una hermana de oración. O sea que si tú, hermana mujer o hermano, estás casado y esa persona es un yugo desigual, en este caso él no tenía a Cristo, pero he conocido a hermanos y hermanas que los dos son cristianos, pero son cristianos de boca, no tienen a Dios en su corazón, solamente de oídas. Eso es más duro y difícil todavía, porque la persona no se quiere convertir al Señor. Se cree que ya tiene a Dios y por lo tanto lo único que hace es humillar, maltratar, golpear. Escuche bien usted, a veces hay golpes y violencia. Y cuando hay niños, hermanos, a veces no hay más remedio que tomar la decisión de separarse, porque en vez de edificar se está destruyendo a la familia, se están destruyendo los hijos con esos malos testimonios. ¿Qué testimonio es para un hijo, una hija, que el hombre o la mujer esté golpeando al esposo, a la esposa? Yo sé de hombres que se dejan golpear por la mujer con tal de no denunciar lo que está haciendo la mujer porque están esperando en el Señor, o viceversa, hombres que golpean a las mujeres y las mujeres están soportando agravios, mis amados hermanos, por si el Señor hace un milagro. Pero la escritura es clara, dice, a paz nos llamó Dios, no a violencia, no a agresiones, porque es muy difícil sanar un corazón en esas condiciones, en el golpe, mis amados hermanos. Es muy difícil, se hace más grave la situación. Así que aquí vemos a esta mujer que maldecía, que era la mujer de Job, siendo que él era un hombre perfecto y justo, era recto delante de Dios, no era ningún atorrante, no era ningún sinvergüenza, era un hombre santo, era un hombre temeroso de Dios. Y la mujer que era una impía, le dijo Job que se comportaba como cualquier mujer fatua impía que no conocía a Dios.
Aquí el Señor en Ezequiel capítulo 18 nos está mostrando a través de la Escritura que una persona puede arrepentirse de las cosas que ha hecho mal, porque el Señor nos hace una pregunta, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Acaso quiero yo la muerte? No, el Señor no quiere. Dice, no vivirá si se apartare de sus caminos, si se apartare no vivirá. Vivirá, dice, ¿acaso él? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere iniquidad, maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo el impío, porque en la casa de Dios, déjeme decirle que hay impíos que hacen igual que el mundo o peor, porque tú dices, pero ¿cómo es posible que esta mujer sea una adúltera y reincidente y sigue y vuelve a seguir y vuelve y cada vez los pecados se agravan? ¿Y sabe por qué se agravan? Porque dice la Escritura que sale un espíritu y vuelve con 7 peores que el que salió primero cuando la casa está adornada y barrida. O sea que si tú te convertiste al Señor, te acercaste a Cristo, lo recibiste, el Señor te limpió, te liberó, pero tú te vuelves al pecado, te van a entrar 7 demonios por cada uno que salió. ¿Y cuántos te salieron? 5, 10, 15, 20. Entonces multiplicado cada demonio por 7, que va a buscar a los otros y más fuertes, dice, que él, y morados en este hombre o en esta mujer que se aparta del camino de Dios, su estado es peor que el primer estado. Su estado se vuelve peor. Por eso dice el Señor, Él no quiere la muerte del que muere. Pero si la persona persiste en pecar, mi amado hermano, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, Él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Palabra de Dios, mi amado hermano, escrito está. El Señor lo dejó escrito, mis amados hermanos, para que nosotros entiendamos lo que es la palabra de Dios. Cuáles son los pronósticos que tiene la persona que peca deliberadamente. Aquí podemos ver también en la parábola del hijo pródigo, que la encontramos en Lucas 15, del 11 al 32, cómo este hombre deseó irse al mundo a pecar. Así también hay muchos hoy en la casa de Dios que están en la casa del Padre, pero deciden irse al mundo a enchastrarse y a pecar. Y yo quiero andar con una mujer del mundo, que se viste como el mundo, que anda como el mundo, que se pinta, que esto, que lo otro, porque esta mujer que se dice cristiana, que es cristiana, que no sé qué, pero es una religiosa, y empiezan a maldecir, porque no tienen a Dios de verdad en sus corazones. Son yugos desigual, mis amados hermanos. Uno está convertido y el otro no. Es el caso del que estamos hablando ahora. Entonces, aquí vemos que este hombre que decide irse al mundo, a fiestas, a andar de fiesta y a tirar el dinero, dijo, todo el dinero que tenga, bueno, yo me voy a ir allá, dame la herencia, padre, allá me voy. Así es como está pasando también hoy en día. Pero dice que desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Pero cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Gloria a Dios. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, ahí tuvo un momento que volvió en sí. Quiero que se quede detenido en esta palabra, volviendo en sí, que le voy a contar la palabra que me dio el Señor para un cónyuge, mis amados hermanos, una palabra poderosa. Escuche, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él se acordaba que aunque sea los jornaleros de la casa de su padre tenían para comer, él se conformaba porque mientras tenía abundancia todo lo desprecia, como dice la palabra.
que el saciado desprecia el panal de miel, pero el que tiene hambre, aún lo amargo le es dulce, mi amado hermano. Y este hombre, después de haber sido una persona tan arrogante y soberbia con su padre y con la casa de su padre, un soberbio, un arrogante, yo me quiero ir de aquí, quiero irme al mundo, quiero irme allá, y malgastó todo, dice. Entonces llegó un momento que quedó sin nada, porque esa es la paga del soberbio, porque en la casa de nuestro Padre tenemos bendiciones, y en la casa y los hijos en la casa de los padres que aman a Dios y que temen a Dios, hay bendición hasta que sobre y abunda. Pero cuando se van al mundo, mis amados hermanos, y se apartan de los padres, a veces están fastidiados con su padre, con su madre, que les enseña la palabra o que les da ejemplo, que da testimonio, a veces aún sin hablar, hermano, palabra, los hijos te menosprecian. ¿Por qué? Porque tú eres diferente, porque tú no hablas como el mundo habla, porque tú no piensas como el mundo piensa. Tú tienes un pensamiento mesurado, un pensamiento que muchos dicen, pero ¿qué? ¿Tú eres tonto? ¿Eres tonta acaso? ¿Por qué vas a hablar así de esa manera? Perdonar al que te hace, págale con la misma moneda, te dicen, y ese tipo de cosas. Pero el Hijo de Dios es diferente. Ese soberbio, dice el Señor, mira de lejos. Aquí vemos que este hombre, cuando salió de la casa de su padre, era un soberbio, pero ya vino, como decimos en mi país, con el caballo cansado, agachando la cabeza, diciendo: me conformo con ser un jornalero, me conformo porque en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, yo me conformo con ser un siervo. Ni siquiera quería ser hijo, quería ser un siervo. Entonces dice: yo no soy digno, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre, y el padre aún, dice, cuando estaba lejos lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Gloria al Señor. Y el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, que era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este hombre perdido, piensa, es el cónyuge, ese que no se ha convertido a Dios. Ese es el hijo pródigo. Aquí vemos que este hombre se convierte, se vuelve al Padre de todo corazón cuando le viene el mal momento, cuando le viene la escasez, cuando le viene la dificultad. Pero mientras andaba de fiesta y tirando y malgastando el dinero, no se acordaba de su padre ni de la casa de su padre. Aquí vemos otro hijo también, su hijo mayor, y vamos a hacer una comparación allí. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo porque estaba tan contento. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. El padre vemos que toma la actitud humilde, va al hijo y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí que tengo tantos años que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo, este perdido, este que ha consumido sus bienes con ramera, este que es de lo peor, y yo que nunca me fui de la casa, yo que nunca me fui de la iglesia, yo que soy perfecto, vaya usted comparando la vida de Job, yo que era justo, yo que soy recto. Este hombre le dice: nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, este hijo tuyo, que ha consumido sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro más gordo.
Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. El problema, hermanos, que hay al día de hoy, la falta de perdón, porque eso era lo que tenía este hermano mayor, un resentimiento muy grande en contra de su hermano, que se había conducido impíamente, y eso también pasa en la iglesia de Cristo, pasa en los matrimonios. Y esta era la palabra que el Señor me daba para esta persona que tiene su matrimonio, que tiene una dificultad. El Señor le decía: tú siempre has estado conmigo, solamente estoy esperando que esta persona tenga un momento de arrepentimiento, tenga un segundo de arrepentimiento. Aquí vemos qué pasó con el hijo pródigo, que dice que tuvo un momento, volvió en sí, dice, volviendo en sí. Eso es lo que Dios espera. Por eso es que tú y yo tenemos que estar en oración, en ayuno, por aquellos que andan fuera de Dios, que andan en rebeldía, en desobediencia, por si en algún momento vuelven en sí. Dejan esa soberbia, esa altivez, esa arrogancia hiriente, porque aquel hombre, cuando se va de la casa de su padre, fue hiriente con su hermano, hiriente con todos los bienes que su padre le había dado. Arrogantemente se condujo, menospreciando la casa del padre, que lo acogía, lo protegía, lo cuidaba, y vemos que le da la espalda a su familia por irse con rameras, a tirar todo, a vivir la vida sin importarle nada de su familia. Así, hermanos, hay hoy en día hombres y mujeres que maltratan a sus esposas, a sus esposos, y se van a vivir la vida al mundo, o quieren vivir la vida y tratan de hacerle daño a su cónyuge, o le hacen daño, mis amados hermanos. Y aquí vemos, el Señor le decía a esta persona: tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Pero entiende que estoy esperando que vuelva en sí por un momento, que tenga ese momento de reflexión. Y tal vez este es tu caso. Dice: yo ya no tengo más paciencia. Yo ya no lo quiero aguantar más. Yo ni siquiera quiero verle la cara, como estaba este hermano mayor diciendo: yo no quiero verlo, yo no quiero ni entrar a donde él está, porque ya no soporto lo que ha hecho. Y el padre le estaba rogando, como hoy también el padre te dice: si has soportado mucho, es necesario que este hijo vuelva en sí, es necesario que este hijo vuelva en sí. ¿Qué dice el Señor? Gloria a Dios. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo le he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento de Dios es vida eterna. ¿Y cuántos hay que desprecian ese manjar que tienen en la casa del Padre, el manjar de la vida eterna? No quieren saber nada con el manjar que el Padre les sirve. El Señor nos dice en Juan 12: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, el Señor no le juzga. ¿Por qué? Porque Él no vino para juzgar al mundo. Este no es el tiempo de juzgar. Ya va a venir el tiempo de juzgar, que es cuando las obras terminen en esta tierra. El deseo de Dios es que quiere salvar al mundo. Él quiere salvar a esta humanidad y envía su Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres y mujeres. Envía su Espíritu, envía sus ángeles a susurrarle sus palabras de amor, sus palabras que lo convenzan o le convenzan de pecado. El Señor está esperando que vuelvan en sí, que alguna situación
le haga volver en sí. Ahí vemos que ese hombre tuvo ese momento que volvió en sí. Y ese es el momento que está esperando Dios para hacer el milagro. Aleluya. Podemos leer también allí en 1 de Timoteo 1:15 que nos dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es lo más importante? Que usted y yo reconozcamos que nosotros también somos pecadores, pero que tenemos la gracia y el favor de Dios. ¿Qué dijo el Padre? Tú siempre estás conmigo, hijo. Él es el que necesita ahora. Él es el que necesita que nosotros lo levantemos, lo restauremos. Y el Señor hizo hincapié en que Él no vino para juzgar al mundo, sino que vino a salvar. Ese es el deseo de Dios, salvar al mundo. Aunque tal vez en este momento tú estés pasando un momento de adversidad, de dolor, pero hay un propósito, como el testimonio que te conté de esa hermana, que al final, después de tantas lágrimas, se ganó esa perlita para el Señor. Y ese hombre fue salvo, se entregó a Cristo, le pidió perdón. Y dice, pensar que podíamos haber vivido. Y ella me contaba que lloraba, que se daban la mano, que volvieron al primer amor. Y en esa semana se murió y se terminó todo, mis hermanos. Y en el momento que lo había recuperado, el Señor se lo llevó a morar a la eternidad. Un día en la eternidad se verán. Hace muchos años que dejé de ver a esta hermana. Posiblemente vivirá o se habrá partido también con el Señor, porque era una hermana bastante mayor. Había sufrido y padecido, pero al final vio su gozo cumplido. Esas lágrimas pasaron, hermanos, a ser gozo delante de Dios. Por eso dice allí la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mientras tanto, dice el Señor, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor nos está haciendo un llamado a todos aquellos que estamos padeciendo por causa de la justicia de Dios, que tengamos misericordia, porque bienaventurados son los misericordiosos, mis amados hermanos. Aquí también podemos ver un ejemplo que el Señor nos deja en Lucas 9:54 en adelante, que no le recibieron la palabra, iban con Jesús los discípulos y dice que Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo? ¿Cuántos hermanos hay que dicen, Señor, si fuera posible, sácalo de la tierra, mátalo, Señor, sácalos, llévatelos ya, Señor, por favor, ya no soporto más, ya no soporto más el fuego de la prueba. ¿Qué es lo que quieren? Fuego del cielo, juicio contra esa persona y que muera sin salvación. He oído ese tipo de situaciones, mis amados hermanos. Y déjame decirte que he visto la gloria de Dios y la mano de Dios en el perdón. El perdón, mis amados hermanos, cambia situaciones. Algunas personas me han dicho, tengo una brujería encima porque mi pareja o mi esposo o la madre de mi esposo o la hermana de mi esposo es bruja, es hechicera y me ha hecho brujería para destruir mi matrimonio. Te daré un testimonio que es real, mis amados hermanos, lo viví en carne propia. Estaba muy enferma. Todos los años me enfermaba de neumonía, fuertes gripes que terminaban en una neumonía. Voy al médico, bueno, en ese tiempo me hicieron placas, todo bueno. Me dieron un montón de medicina para tratar de sanarme de la neumonía. Cuando se termina el mes y yo me había tomado 1000 unidades de antibiótico, termino de tomar todo y yo me sentía horrible, sentía como que arrastraba una capa o algo detrás de mi espalda, no sabía qué era, pero por el Espíritu, mis amados, porque ese es algo que el Señor da a las personas, el don del Espíritu Santo. A través de los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te revela. Y yo veía que arrastraba algo en mi espalda. Entonces yo decía, ay, si viniera alguien que estuviera en liberación me podría ayudar. Y ahí el Señor me dijo, ve a orar, me dijo, arrodíllate y ve a orar. Fui a orar, mis amados hermanos.
Y cuando estaba en la oración, el Espíritu Santo empezó a hablarme y a revelarme. El Señor me dijo, tú también, en otras veces, tú también has pecado. Tal vez este es tu caso, mi hermana y mi hermano. Tú ves que tienes una situación y no te has podido levantar. Y dices, yo siento que tengo una hechicería, una brujería encima, que me hizo que me hizo aquel. Entonces el Señor me dijo, tú también has fallado. Me dijo, perdona a tus enemigos ocultos. Perdona a los que te maldicen y te aborrecen. El Señor me hizo saber que yo tenía enemigos ocultos que ni siquiera conocía. El Señor me dijo, perdónalos, me dijo. Y yo dije, sí, Señor, está bien, los perdono. Perdono a mis enemigos ocultos. Y cuando estaba perdonando a mis enemigos ocultos, el Señor habló y me dijo así, por mi boca, mis amados hermanos, trabajo de hechicería con huesos de cementerio, huesos de muerto, con tierra de cementerio y huesos de muerto. O sea, tenía un trabajo hecho, hermano, en el cementerio con huesos de muerto. ¿Para qué? Para matarme. ¿Y saben qué hizo la diferencia? Yo perdoné a mis enemigos ocultos en oración. No lo salí a publicar ni a decir, lo hice en oración. Y dije, no solamente los perdono, Señor, sino que bendigo y perdono a sus generaciones. Estamos hablando de hechiceros y brujos que me maldijeron y que hicieron hechicerías. Dice la palabra de Dios, ¿quién será aquel que pueda hacerte mal cuando tú haces bien? Por eso, mis amados hermanos, no maldigas a nadie, que Dios te mata, que Dios te mata, que te mata, que te mata, que te mueres, Eso son maldiciones que te va a ir mal, que te caes, que te destruye. Dios dice aquí en su palabra claramente, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie. Escuche bien, sino a salvarla. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que los hombres se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Dice el Señor, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué has de morir, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios quiere que nosotros nos vuelvamos de nuestros malos caminos, que nos arrepientamos de todo corazón, que bendigamos a los que nos maldicen. Hermanos, he tenido que orar en estos días por gente que se dice de Dios, profetas, siervos, siervas, que se dicen de Dios y están maldiciendo por las redes, y el Señor sí me ha mostrado su condición, pero no lo salgo a publicar, mis amados hermanos, lo llevo a la oración, porque el Señor no quiere que el pueblo de Dios esté en contiendas, en chismes y en divisiones. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amarán los unos a los otros. Nosotros debemos orar por los que nos maldicen y bendecir sus vidas. Inmediatamente, déjeme decirle, en el momento que bendigo a esa persona que hizo la brujería, hizo la hechicería, por la cual yo me estaba muriendo, estaba perdiendo la fuerza, no tenía vida, no tenía fuerzas y parecía que tenía que sentarme hasta para pelar una papa, en el mismo momento salió de mí ese trabajo. Dice, por causa de la unción, los yugos serán quebrados. Por causa de la unción. Tal vez tu vida hay yugos de esclavitud, hay yugos de pecado, hay cadenas que te atan, hay cárceles espirituales, tienes ataduras por causa de tu mismo pecado. ¿Cómo vas a ser libre? Primeramente, poniéndote a cuentas con Dios, seguidamente bendiciendo, como dice la palabra, el primer mandamiento, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es similar, ese mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, que lo que no te gustaría para ti no se lo desees a tu prójimo. A ti no te gusta que te deseen la muerte, pues no le desees la muerte a nadie. A ti no te gusta que te deseen que tu vida, tu matrimonio, tu trabajo se destruya, pues tú no le desees el mal a nadie.
Escrito está, mis amados hermanos, que el pueblo de Dios va a llevar, mis amados hermanos, los sufrimientos en el cuerpo. Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia no fue llamada a pasar de vacaciones, sino a padecer por la causa de Cristo. ¿Sufrimos agravios? Sí, sufrimos muchos agravios. Sufrimos que nos tiren piedras, que nos insulten, que nos agredan, que nos digan falso. No importa. Lo que importa, hermano y hermana, es que tú sepas que Dios te ama y que Dios conoce tu corazón, que el Señor conoce el fruto de tus caminos y que tú sabes que andas recto delante de Dios. Ahí vemos que la mujer de Job lo maldijo y le deseó la muerte, pero Job sabía quién era su Dios. Él dijo: apenas te conocía, ahora mis ojos te ven. A ese entendimiento es que tenemos que llegar, y usted y yo. Dice el Señor en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. Cuando el Señor ponga en una balanza el que maldijo y te deseó la muerte y tú que estás bendiciendo al maldiciente, entonces escrito está: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. Bendecid, dice el Señor, y no maldigáis a nadie. ¿De qué espíritu sos?, le pregunta el Señor a usted y a mí. ¿De qué espíritu sos? ¿Sos un maldiciente? Pues no sos de Dios. Vuélvete de todo corazón, arrepiéntete de ser un maldiciente y no digas que Dios maldijo a nadie, porque aquí escrito está: yo no he venido para matar a nadie. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. El Señor no quiere la muerte del que muere, dice la palabra. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. Así dice el Señor: yo no quiero la muerte del que muere. Convertíos pues y viviréis. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus malos caminos. Tu oración, tu actitud hará la diferencia. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, Padre. Derrama de tu poder y de tu unción. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que nos volvamos de nuestros malos caminos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, aún por el pecado de nuestro corazón, por las intenciones, por alguna palabra que hayamos dicho que haya ofendido a alguien, pedimos perdón, Padre, y por cualquier pensamiento que hayas ofendido a alguien, también pedimos perdón, Señor, y perdonamos y bendecimos a los que nos maldicen, a los que nos ofenden, bendecimos sus vidas y sus generaciones. Pedimos tu misericordia para todos los hombres, como dice tu palabra, Señor, que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, mi amado hermano y hermana. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios.